¿Qué tal? Hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre una novela que acabo de terminar de leer y de verdad es recomendable, me ha gustado, ¿no? Esta novela es de Carlos Torres Paredes, ¿no? Es este de acá. La conquista de Piro, Herederos del Cosmos. Es parte de una saga, ¿no? Aún no he leído los otros libros, pero me ha gustado el inicio. Me parece que después sigue Hijos Salvajes y luego Gustoso. Pero el libro me ha gustado bastante. Este libro es de eh, pertenece al género llamado la Space Opera, ¿no? O también llamado las óperas espaciales, ¿no? O aventuras espaciales, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre, voy a dividir mi exposición primero en hablar sobre las óperas espaciales, ¿no? Que es esto, que es una parte de la ciencia ficción. Eh, Luego analizar el texto, comentar los errores del texto y qué cosas qué de valioso tiene el texto, ¿no? Empezamos. Empecemos hablando sobre la Opera Space. La Opera Space es un subgénero dentro de la ciencia ficción que tiene que ver con las aventuras espaciales. Es una mezcla, una forma postmoderna, si se quiere, de lo que es la novela de aventuras, ¿no? Novela de aventuras que también ha evolucionado, ¿no? Al western, ¿no? Pasa de donde la espada pasa a ser el revólver, ¿no? En Opera Space el revólver es un arma láser, por ejemplo, ¿no? El caballo, ¿no? En el viejo pues se mantiene por el carro de repente y acá pasan las naves espaciales. Bueno, la Opera Space relatan historias de aventuras en el espacio. ¿Ya? Hay referencias culturales como por ejemplo Star Trek, con Enterprise, ¿no? También está, bueno, o Star Wars también puede entrar acá, ¿no? También estaría Stargate, ¿no? Que son uno de los referentes más importantes, ¿no? Eh, ese término fue usado en el 41, 1941, de manera despectiva, ¿no? Un poco como para agrupar un grupo de obras que estaba producidas en moda en ese tiempo, ¿no? El escritor que lo pone es Wilson Tucker. Él fue el que acuñó este término para referirse de manera despectiva a este tipo de obras, pues, ¿no? Que estaba de moda, no sé. Sin embargo, pues esta obra, este género ha ido cobrando relevancia sobre todo a partir de 60, ¿no? Donde empieza a tomar la ciencia ficción un revuelo, ¿no? Se empieza a modernizar, ya no solamente se trata de evadir la realidad, sino de cuestionar la realidad. Y es aquí donde vuelve a tomar importancia la Open Space. Por ejemplo, se puede decir que uno de los primeros libros que habla sobre la Open Space es un libro de escritor inglés Garrick Service, ¿no? Que tiene una obra llamada Conquista de Marte, la Conquista de Marte, ¿no? Que fue publicada en 1898. Esa es una de las primeras obras de Open Space. Bueno, luego han habido otros autores, ¿no? Como Anthony Clare, Asimov, o Paul Anderson, John Harrison, por ejemplo, ¿no? Que son autores de la ciencia ficción, de Opera Space ya más, pues, vamos a ver ahora qué caracteriza una Opera Space. Bueno, primero, que nos habla sobre un entorno futurista. Son viajes en el espacio, viajes espaciales dentro de un entorno futurista. Eh, Como los viajes espaciales son largos dentro de este futurismo, de este entorno futurista, tenemos que las naves cuentan con una tecnología que no tienen en la actualidad, ¿no? Que es la supervelocidad, ¿no? Una velocidad muy rápida, ¿no? Para evitar que el lector se aburra describiendo tal vez el viaje, pues, ¿no? Eh, Luego tenemos que también hay una tecnología muy avanzada, ¿no? Y se dan bastantes peleas espaciales, ¿no? Entre naves, ¿no? Pero hay una característica que se lleva elementos que existen actualmente, ¿no? Pero se contextualiza en el espacio, ¿no? Por ejemplo, los piratas, hay piratas espaciales, ¿no? Los piratas de ahora son ahora con sus naves, sus galeones, ¿no? Que existían antiguos, sus barcos, ¿no? De guerra, en el espacio están con naves, ¿no? Y cumplen los mismos. Eh, También pueden aparecer distintas razas o aparecen distintas razas alienígenas, creo que viajan por todo el espacio, ¿no? Y hay planetas ficticios también con razas alienígenas. Se suele hablar también de una confederación de planetas, en caso de no personalizar, hay una federación de planetas, pues, ¿no? Hay un imperio, ¿no? Hay un cierto fundamentalismo, hay una
conflicto con otras obras, perdón, con otras galaxias, ¿no? Un conflicto que pone en peligro la galaxia, ¿no? El héroe siempre está ahí, hay una dicotomía héroe-villano también. En realidad, estas obras de Opera Space son unas obras épicas, ¿no? Ambientadas en el espacio. Así simplemente podemos resumirlo. Ahora, ¿cuáles son las obras de Opera Space más conocidas? Bueno, tenemos por ejemplo la trilogía de la Fundación, ¿no? de Isaac Asimov, eh, que es una de las obras que aborda este género, pues, ¿no? Luego tenemos Duna, ¿no? De Frank Herbert, que también habla sobre esto, pero también Usar el espacio, ¿no? De Anthony Clerks, ¿no? Eh, el juego de Ender también, ¿no? Se puede de Orson Scott entra acá, ¿no? Y bueno, eso es en caso de este tipo de obras, ¿no? ¿Por qué era peyorativo? ¿O por qué recordemos que hay un problema que actualmente, bueno, que ya no tanto, pero sí antes, era muy recurrente en la ciencia ficción, ¿no? Que a la acusaba de evadir la realidad, ¿no? Cuando la ciencia ficción lo que hace es cuestionar la realidad, pero en otro ambiente. Eh, Se decía que el Opera Space era evasiva, ¿no? Y que en el momento en que se crea, ¿no? En 41, bueno, los 40, 30, 40, cuando está en boga, eh, tiene el error de no criticar a la sociedad, sino que de ser de clichés, ¿no? De ser un poco, tener, ser una especie de subliteratura, ¿ya? Eh, Y aparte, pues que aún había rezagos de un positivismo, ¿no? Y se exigía que se hable de ciencia, pues que se hable de ciencia correctamente, ¿no? Pero la perspectiva es muy especulativa. La ciencia ficción en general es muy especulativa. Sin embargo, ahí estaba el problema para que no se considerara o se tome de forma peyorativa. Otro rasgo también era pues que eran fáciles de leer, no exigían una preocupación por el lector, ¿no? Que razone, que piense lo que está leyendo, ¿no? Pero esto tiene que ver bastante con la fácil lectura, tiene bastante con que son tramas largas, ¿no? Son viajes largos, así que para no pasar al lector hay que darle una lectura sencilla, pues, ¿no? Continuando, vamos a centrarnos ahora en el libro de Carlos Latorre Paredes. En este caso vamos a hablar sobre los paratextos y el texto en sí, y como ya anunciamos, los errores y algunas de las aciertos del escritor. Bueno, la conquista de Piro es la saga completa, ¿no? Que me parece que también está conformada por los viejos salvajes, eh, y esta segunda parte que es los herederos del cosmos, herederos del cosmos nomás, que vale decir, en el 2018 ganó el premio científico de cultura, no lo que es mucho, y se lo merecía, francamente se lo merece. Pero esto no exenta de que esta obra tenga algunos errores, ¿no? Bueno, este es el libro que vamos a ver, este es el libro de Carlos Latorre. Eh, Él es Carlos Latorre Paredes, ¿no? Creo que, bueno, él es vamos un poco sobre él, ¿no? Él se dedica no solamente a la escritura, sino que tiene gestor cultural. Además, es de formación politólogo, ¿no? Y me parece que esto es importante saberlo porque dentro de la obra hay muchos reflexiones acerca de la política, ¿no? Sobre el poder, cómo se relaciona la conquista, ¿no? Y eso es un mérito que tiene el autor para con nosotros como lectores. Bueno, voy a destacar la información desde la propia biodata que tiene en el libro, es director general del Instituto Pedro Peralta y Barnuevo, Océano. Es interesante, ¿no? Cómo ha rescatado tu flojera colonia, este poeta con el doctor Océano, ¿no? Para hacer un centro cultural, está muy bien. Es politólogo de profesión, ¿no? Egresado de la Villarreal, también estudió una maestría en gestión pública, de políticas públicas. En la misma universidad es especialista en gestión cultural en el ámbito local de la Universidad de Girona, en Cataluña, España, y la OEI. Estudiante, a su vez, imagino que ya terminó, de la maestría de escritura creativa en San Marcos. Es profesor de escritura creativa en distintas instituciones, es actor, guionista y presentador en distintos proyectos audiovisuales
y escritor con 9 libros publicados. O sea, es un escritor que tiene un recorrido, ¿no? Y se nota porque en este libro es un libro que se puede decir, bueno, no he leído más libros de él, pero al menos acá ya hay una propuesta, ¿no? Y eso es interesante en él. Bien, vamos a continuar con acá. Primero vamos a ver los referentes en la tradición. ¿Ah? ¿Qué referentes podemos encontrar dentro de esta obra de Carla Torre Paredes? Bueno, hay dos discursos a los que se puede añadir dos culturales, ¿no? La historia y la literatura. Dentro de la historia podemos ver que la obra se inspira fuertemente en la historia del Perú, particularmente en los viajes de Pizarro. En cuanto a literatura, bebe bastante de la tradición de Ricardo Palma, el ajedrecista, por ejemplo, y me parece que Ricardo Palma también tiene una sobre Pizarro, recordemos que estas leyendas acerca de Pizarro, ¿no? Como que no sabía escribir, o era hijo de cuidadores de cerdos, ¿no? En Trujillo, en Extremadura, España, son parte de la cultura popular, ¿no? Que Ricardo Balma recoge, ¿no? Y que a su vez él lo incorpora a su libro. Es decir, Carlos La Torre Paredes lo incorpora a su libro, ¿no? Pero el libro empieza con una escena de este cuadro del autor peruano, Juan de Piazzi, llamado Los 13 heridas del gallo, ¿no? Que vean que fueron 14, son conocidos como 13 de la fama, eran 13 conquistadores españoles más un mulato, ¿no? Bueno, no se le toma al mulato en cuenta, pero la profesora Milagros Carazas tiene un texto sobre, esa es su tesis, me parece que es de maestría, sobre la presencia de la afroperuana en la literatura y rescata a este personaje. Bien, estos son los dos grandes discursos que van a rodear la obra de Carlos Torres Paredes, ¿no? La historia, repito, de Pizarro, y la literatura, con la incursión hacia la obra de Ricardo Palma. Vamos a ver ahora el paratexto, ¿no? Es importante el paratexto, es decir, el epígrafe, ¿no? Este es un pequeño texto de Borges, un microcuento, si se puede llamar, de Borges, se llama La Trama. Dice así: para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua de los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los celos la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende, y exclama: ¿tú también, hijo mío? Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agregan las repeticiones, las variantes, las simetrías, y 9 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos, y al que recoge un ahijado suyo, y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa estas palabras que oírlas, no leerlas. Pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Jorge Luis Borges La Trama. Esto es importante porque de aquí se saca el proyecto de Carlos La Torre Paredes, ¿no? Que es el tiempo cíclico. Como se ve en este texto, se habla de un hecho trascendental, que es el asesinato de Julio César, ¿no? Donde intervinieron entre ellos su hijo adoptivo, Marco Bruto. Y este hecho trascendental se repite en un hecho marginal, ¿no? Que es la muerte de un gaucho en un lugar cualquiera. En Buenos Aires, en este caso, en un lugar cualquiera, una barriada de Buenos Aires. Aquí hay dos conceptos a tomar, ¿no? El tiempo primitivo, ¿no? Que imaginemos, pues, lo primitivo es una repetición del tiempo, ¿no? El tiempo tiene que ver con los ciclos, ¿no? El año nuevo, por ejemplo, es un rito que se hace para que el año, los 35 días del año vuelvan a repetir, ¿no? Bueno, es un rito para que todo vaya mejor, ¿no? Recordemos que el concepto de tiempo es un concepto social, creada, es una categoría social creada, que no existe en el universo del tiempo. Bueno, imaginemos pues un nómada caminando por, por, por la estepa, ¿no? Y los paisajes se repiten. Ahí tenemos pues que el primer primitivo concibe el tiempo como una repetición. Luego está el eterno retorno, que concibe que la historia se repite, ¿no? Que la idea de progreso es repetitiva, ¿no? Con el tiempo se repite, se agota y luego se reinventa y los mismos hechos del pasado se repiten en el presente, pero con circunstancias y actores distintos. Y eso se puede ver en el texto de Borges y eso también se puede ver en el texto de Carlos Torres Paredes. Bueno, ahora sí, 1, 2, 3.
Ahora sí, vamos con el texto. Hacemos el texto desde esta perspectiva, ¿no? Del tiempo cíclico. Bueno, primero empecemos con las características formales, ¿no? Vamos a empezar primero con esta característica que es el cuidado de la frase. Últimamente se nota que es un trabajo el que ha hecho Carla Torres, ¿no? Al cuidar la frase, ¿no? A precisar bien, a expresar en su lector. Sin embargo, esto se nota que hacia el final de la obra hay un agotamiento del mismo, ¿no? Porque comienza a cometer errores gramaticales. Eh, por ejemplo, he sacado dos fragmentos del texto para que esto se visualice mejor. ¿No? Acá vemos en la P68 cómo se cuida la frase, ¿no? El primero de los astros que ilumina el planeta hace su aparición pocos minutos después, apagando progresivamente las conversaciones entre los exploradores hasta solo quedar silencio dentro de la nave. Aquí se dice que el sistema solar Atenea, el sistema Atenea tiene hay planetas que tienen dos soles, ¿no? Y en vez de decir dos soles y no confundirnos, vemos cómo él ha pensado, ¿no? Y pues son el primero los astros, para no decir el sol y el segundo sol, ¿no? Cuidado para evitar la confusión. Y acá también vemos, ¿no? Para evitar la confusión del lector. Fue difícil explicar por qué en un obsequio que uno de los expedicionarios envió para su esposa del gobernador, había un mensaje oculto en el que se llamaba carnicero a Elías, acusándolo de infinidad de muertes latinas y constante maltrato a las tropas que acompañan la expedición. Aquí también vemos cómo esta precisión evita la ambigüedad, ¿no? Y eso es un logro de Carlos de la Torre Paredes. La siguiente característica es los montajes. Evidentemente esta obra nos narra muchos escenarios. Recordemos que empieza con una batalla que recuerda mucho a la de Star Wars. Empieza con una batalla, ¿no? Entre cruceros, ¿no? Corbetas, naves, que realmente son batallas interesantes, ¿no? Pero de las batallas que son algo grandioso pasa cosas más simples, como el encuentro de una reunión en una nave, el encuentro de los expedicionarios, la invasión por infantería, etcétera, ¿no? O de repente se va más atrás y se va hacia hacia otra galaxia, no se va hacia la base central de Napana, me acuerdo que se llama el lugar, Napama, o así. Bueno, el cambio de escenas también emplea un cambio de escenario alejado del que se narra. Esto da a entender que el narrador es de tipo omnisciente. Dice efectivamente, pues no el hecho de que el narrador cambie que mantenga su personalidad y cambie escenario, me dice que es omnisciente, porque también va a dar información de los personajes, cómo se desarrollan, ¿no? Hasta la mitad del texto me entero que Elías Pérez cuidaba robots con su familia, ¿no? O me entero también que Katiuska Pretins perdió en alguna batalla el ojo y que también no puede ir, ella no va a conversar con el gobernador en Napama, no sé si me estoy diciendo bien el nombre del lugar, sí, Manapa, perdón, Manapa, ahí está, Manapa, porque hay cierto prejuicio hacia los que tienen partes de robots, pues, ¿no? Hay una especie de anagrama, ¿no? Para ir en sintonía con la reescritura de la historia, los personajes y lugares históricos, tomados del mundo real, se reescriben con el nombre alterado, ¿no? Por ejemplo, el Pasacaín, que es el Zapainca, ¿no? Marcaja, Cajamarca, Palatúa, Atahualpa, Manapa, Panamá y así muchos otros nombres más. Asimismo, se cambia el nombre de los personajes, pero se mantiene el anclaje con el mundo real. Pedro Arias, ¿no? Pedro Arias, el gobernador de Panamá en la historia. Elías Pérez, Francisco Pizarro, Elena de Soto, Armando de Soto, ¿no? Etcétera, etcétera. Podemos ver acá que en el primer tipo, en el anagrama, en la parte netamente anagrámica, ¿no? Donde se altera el nombre, no se cambia las letras, la posición de las sílabas, las palabras, las letras, hay una intención de reescribir, ¿no? A través, ¿no? De reescribir, pero conservando el referente alterado. En cambio, en la segunda parte hay una intención de no cuidar el referente, sino lo que cuida es el concepto del referente. Eso es importante. Continuamos. El desarrollo del personaje, ¿no? Bueno, estos ejes, el eje personal y el eje social, ¿no? El eje personal quiere decir que los personajes buscan una gloria propia, mientras que el eje social buscan un logro de grupo,
¿no? Tenemos a los tres socios de la conquista, ¿no? Elías Pérez, Katiuska, Prentins y Fernando de Lucas, ¿no? Que tienen su correlato en el mundo real, ¿no? Como Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, perdón. Bueno, y claro que hubo dos más, ¿no? Estuvo incorporado dentro de fueron cinco, ¿no? Estaba el gobernador de Panamá, Pedro Arias, y también estaba para Espinosa, ¿no? El judío que solventó la expedición. Bueno, pero bueno, eso es un dato que, no, que incorpora a medias Carlos de la Torre Paredes. Bueno, entre Elías Pérez y Katiuska hay una tensión, ¿no? Por eso es que entre los dos hay un versus, ¿no? Hay una tensión entre los dos, ¿no? Él es más ambición, él busca más gloria personal. De Katiuska busca lo personal, pero tiene cierto sentido del honor, ¿no? Y esto hace que esté a la mitad. Busca lo personal, pero también busca lo social. De ahí poner un poco más acá, ¿no? Pero un poco de acá para que se entienda la idea, ¿no? Mientras que Fernando Lucas, él no busca tanto lo personal, lo que busca es lo social, ¿no? Él es un cura y él busca que se expandir la religión, el terricolismo, no acuerdo de lo que se llama, y su labor es más social. Por eso es que he ubicado. Por otro lado, tenemos que Oscar Pérez, ¿no? Que es hermano de Elías Pérez, que está en el medio, ¿no? Él busca lo social y lo personal, busca más lo social, él quiere hacer las cosas bien, él sabe que no se puede netamente atacar a los habitantes de Piro, sino que empezamos por dialogar, ¿no? Es el único que puede empatizar con Palatua, que puede empatizar con él, y es por eso que lo retiran, ¿no? Para poder matar a Palatua, ¿no? Porque si saben que se queda, él puede interferir en este proyecto. Y por último tenemos a Elena de Soto, ¿no? Que es el prototipo de soldado ideal, ¿no? Cumple su misión pese a todo lo que, pese a la orden, ¿no? O sea que es un subordinado, un capitán que tiene interiorizado el sentido del deber muy, muy bien. Por eso es que también hay una rivalidad silenciosa entre Palatúa y Elías Pérez. Palatúa gobierna, obviamente, a una sociedad, ¿no? Que es Piro. Es el pasacaín de Piro. Pero también, asimismo, se ve con una deidad. Así que también no lo personal, lo más alto, no lo social y lo personal. Sin embargo, Elías Pérez no piensa en social, piensa en la forma propia. Ahí está la rivalidad silenciosa. El haber cumplido, ¿no? Elena de Soto tiene un sentido del deber mucho más interiorizado que Elías Pérez. Este es el cuadro actancial de Greimas, ¿no? Brevemente propuesto para entender algo, ¿no? Cómo se van formando ¿no? El eje del deseo, el eje del poder y el eje de la comunicación. Tenemos que Elías Pérez tiene ayudantes, ¿no? Que son la Federación Latina y conservadores, ¿no? Que son el bando que está en contra de Palatúa Palatúa es liberal, dentro de Piro, ¿no? Entonces ellos van a ayudar a Elías Pérez a llegar a su objetivo, que es conquistar Piro. Mientras que Palatúa es el oponente, ¿no? Así que tiene que eliminar a Palatúa para que Elías Pérez pueda lograr la eliminación, tiene que desaparecer a Palatúa. Una que se presa Palatúa, al romperse este eje, queda de importancia el eje del deseo, ¿no? Y una vez se cumple este deseo, se puede cumplir este eje. ¿Quién es el destinador de las dos acciones? El destinador es la gloria personal, ¿no? La gloria personal de Elías Pérez. O sea, en sí, estos ejes giran en torno a Elías Pérez. Elías Pérez es también es el que envía el mensaje, ¿no? el que se beneficiaría con la acción con el deseo cumplido, ¿no? ¿Cuál es la meta principal de Elías Pérez? Su meta principal es la trascendencia, trascender, ¿no? Y acá está lo importante, porque aquí también viene a colación el correlato con la historia personal de Francisco Pizarro, ¿no? Hay que entender esa historia siempre dando una ojeada, mirando siempre lo que plantean en la historia oficial del Perú. Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos concluir que la verdadera intención de Carlos Paredes
ha sido reescribir la historia del Perú en un ámbito futurista, ¿no? Ha cumplido con lo que plantea su paratexto, ¿no? Como esta historia que sucedió hace casi 500 años, poco más, 500 años, eh, se repite, ¿no? En otras escalas, en otras circunstancias, ¿no? En un futuro posible, pues, ¿no? Esa es la interesante del libro, Carlos, ¿no? Es un libro muy interesante, muy recomendable. Hacia el final voy a decir más o menos cuánto, voy a concretar cuáles son los beneficios de este libro, ¿no? Cómo podría apoyar, cómo podría uno, qué podría aprender de este libro, ¿no? ¿Qué nos aporta? Por ahora vamos a ver algunos errores que comete el libro. Los errores que comete el libro es la imprecisión, ¿no? Hay una escena en la página 25 donde habla de misiles. Los misiles se lanzan desde un arma, ¿no? Aquí, pues, es un error ya propiamente de definición, pues, ¿no? Porque los misiles son guiados mediante computadoras, ¿no? Tienen un motor que los propulsa, ¿no? Y tienen una carga explosiva, pues, ¿no? Que pueden hacer gran daño. En este caso, lo que sale del arma puede llamarse un cohete, pues, ¿no? Un cohete. Ahora, otra precisión que veo bastante en error es la traducción, ¿no? Cuando se intentan comunicar con los habitantes de Piro, como ese registro lingüístico no está dentro de la base de datos de la Federación Latina, tienen que improvisar una forma de comunicación, ¿no? Y esta comunicación es primitiva, ¿no? O sea, se reduce al otro de Piro, al otro, a un nivel de primitivismo. Sin embargo, nos damos cuenta que esta parte no es verosímil porque el Zapaín, el Pasacaín, ha logrado conquistar un sistema solar y tiene este gran potencial militar, ¿no? Y reducirlos a través del lenguaje a parte primitiva que no puede hablar con una sintaxis correcta, es reducir, es rebajarlos como sociedad, ¿no? Que tal vez haya sido tal vez haya sido el proyecto de Carlos, ¿no? Que de la Torre Paredes, que hacer que ellos no puedan usar el lenguaje, pero el lenguaje es poder, eh, y esta forma primitiva no indicaría que ellos son inferiores a la persona latina, pero como que cae un cliché, ¿no? Cae un cliché de los westerns, ¿no? Donde muchos nativos americanos no pueden hablar de esta manera, pues, ¿no? Otro error léxico también es el error de la pandemia, ¿no? Se habla de una pandemia, pero pandemia, recordemos que habla de una infección, una enfermedad que se expande territorialmente, ¿no? Pero una pandemia no puede darse en una nave, ¿no? Sería una epidemia en todo caso, pues, ¿no? Una peste, tal vez. Ahora, otro error importante que comete es la falencia del narrador. Como hemos dicho antes, el narrador que se presenta en esa novela es un narrador omnisciente, es decir, que lo sabe todo. El narrador omnisciente no puede dudar. Es por eso que una frase como esta, en pocos meses, ha logrado acumular más de lo que ganó en sus 35 años de vida. Y lo mismo debe sucederle a toda la tripulación, pues empieza a malgastar sus ganancias en licor, drogas y tontos juegos de azar y partidas de torpe. Bueno, esta parte de acá no debería estar. ¿Cuál? La parte B, lo mismo debe sucederle. O sea, no está seguro si pasa. Entonces, esta inseguridad que muestra el narrador es una falencia. Y hay otras escenas, otras partes, de esta parte del 71, para ejemplificarlo, pero hay otras partes en el texto que muestran esta duda del narrador, ¿no? Entonces, aquí hay algo que reparar. Otras falencias que comete el narrador dentro de la historia son, por ejemplo, que a veces algunos nombres, al ser anagramizados, quedan poco ridículos, ¿no? El Pasacaín, por ejemplo, bueno, particular, personalmente me parece ridículo. No digo que esté mal, es una opinión muy personal. Luego tenemos que también hay muchas redundancias, ¿no? Por ejemplo, en la página 29, vamos a la página 29 del texto, lo voy a leer, donde dice, en la conversación, ¿no? Chilcano 4, aquí Chilcano 1, tengo a los dos atrás, dice hablando, bueno, ahí dice hablando,
hay una redundancia, ¿no? Debería ser, ¿no? Dice a su interlocutor o le habla a su interlocutor. Bueno, hay errores de tildación, ¿no? Por ejemplo, en el 74 debe decir llegó, y dice llego, porque está en pasado. En la 147 debe decir nunca, y dice nunca. En la 160 debe decir todo poderoso junto, porque se refiere al Dios de la tierra, y dice todo separado poderoso, y en mayúscula. Eh, Luego debe, en la 192 hay un error de caja, ¿no? Es decir, en la edición es esta parte, lo muestro, esta parte, acá está centrada, como está arriba, no debería ir hacia la derecha justificada, ¿no? Luego, dice hasta el final, ¿no? Estos errores de escritura, ¿no? Dice en vez de emboscada, dice embocada. Hay un error también que he notado, que es en la 207, donde se narra, pues dice, Katiuska se dirige hacia el transporte y lo aborda junto con su parada personal. La nave alza vuelo y en pocos minutos ya está aterrizando junto con decenas de otros transportes en la ciudad principal de Cusco, que es Cusco. Sacsayhuamán, ¿no? Que es Sacsayhuamán, ¿no? La fortaleza. Gigantesca cubre protegida por un descubridor escudo de energía que puede verse desde el espacio. Bueno, si se puede hacer el espacio, ¿por qué no lo vio? Porque recién lo menciona, ¿no? Y así también hay otros errores. Hay un error en la 208, ¿no? Que es un problema de focalización. Por ejemplo, dice así. En menos de una hora de haber llegado al planeta, el plan está siendo concretado. No se puede negar que el maldito de Elías es brillante. Ahí está en la posesión de Katiuska. Y bien se dice que no todo lo que brilla es aerolita. En su camino al poder, él no ha tenido escrúpulos, refiere Elías. Por eso debe tenerse con cuidado, no olvidar su traición, no confiarse a pesar de la antigua amistad. Él los ve a todos como un estorbo, un peldaño que aplastar con tal de sus metas. Cada día está más convencida de que fue él quien fomentó la muerte de Spencer. Y ya hubiera intentado matarla si no se cuidara tanto. No le da chance de justificar una acción o una emboscada enemiga. Son solo si ella a él no le da órdenes. Bueno, ahí el error está porque en la primera parte, en la 207, se dice así: todos aclaman a Mactoyupo, su antiguo gobernador, como nuevo pasacaín de Piro. Elías no pierde tiempo y acompaña al muchacho a realizar su investidura como pasacaín por parte del Consejo Confederado Permanente, la institución política más relevante del Confederación Quechua. En menos de una hora de haber llegado al planeta, el plan está siendo concretado. No se puede negar que el maldito Elías es brillante. Ahí se está hablando de Elías, está centrado en Elías, pero en lo que leí primero se centra en Katiuska. Hay un error, no sé ni un 5 minutos de conversación. Ese es un error que se comete. Ahora, cuando, bueno, esos errores personales, por el contenido, cuando se hace la entrega, el rescate de este pasacaí, ¿no? Que es capturado por los latinos, se pide un rescate, ¿no? Entonces yo pongo a pensar, pues no, si una sociedad tan grande, ¿por qué no ponen dentro de porque las naves con aerolita en Exémuna entran como si nada? Entonces, ¿por qué no ponen una bomba? No sé, o ¿por qué no hacen explotar algo? ¿No? Y esa también esta idea de que todo gira en torno de un solo hombre es un poco inverosímil, ¿no? Se le da mucha prioridad al culto personal cuando ha celebrado tanto. O sea, como si una galaxia, no, Piro es un sistema solar, se ha conquistado todos otros planetas y todo regido bajo un solo hombre. Bueno, hay un punto de inverosímil. Te pones a pensar, ¿no? Cómo una sociedad que ha conquistado a otras solamente se rige en uno solo. Ustedes podrán decir de repente, claro, pues eso sucedió con los incas. Sí, es cierto, pero estamos hablando de una sociedad avanzada, ¿no? Los incas, recordemos que cuando los españoles llegan, ellos están en su edad moderna, mientras los incas están en la edad de piedra. Entonces, ahí hay un desfase histórico. En cambio, un desfase de época. En cambio acá, no, pues, algunas naves de los quetuas, que es la etnia a la que pertenece este pasacaín, Palatúa, hacen frente a las naves latinas, ¿no? Y incluso emboscan, incluso derriban, ¿no? Entonces ahí hay un error, pues, ¿no? De expresión.
Esos son los errores, ¿no? Bueno, no tengo nada con Carlos Torres Paredes, no lo conozco personalmente, a mí me gustó el libro. Yo le pondría, del 1 al 20, este libro le pondría un 16. ¿No? Me gustó el libro, está bien redactado, aunque pues hace incoherencias como que por ratos, ¿no? Empieza con una muy buena escena de explosiones, de batallas, que es muy buena, sin duda, eh, pero va cayendo, ¿no? Otro error que también noto es que como que ha indagado una historia, pero no una historia profunda, ¿no? Por ejemplo, este mito de hacer que Elías Pérez, ¿no? El Pizarro de la historia, sea un cuidador de robots, un cuidador de cerdos en la historia, ¿no? Es una leyenda negra, pues, ¿no? Que se ha creado en torno del colonialismo, ¿no? De la decolonización, perdón, para poder zafarse de este discurso oficial. No, sin embargo, está demostrado, ya hay estudios, ¿no? Que dice que esto es una mentira, ¿no? Carlos V, que luego gobernó el rey de ese entonces, no asignaba esas tareas pues, a personas, ¿no? No es que él tenía instrucción, ¿no? Llegó a ser gobernador de Panamá, ¿no? Igual, ¿no? Su primo Cortés también decían lo mismo, ¿no? Que acá también aparece una referencia a Cortés y al reino del Quetzal, creo que se llama el reino que se referencia a los aztecas, también, o Tenoch, también, ¿no? Hay cierto primitivismo, pero sin embargo vemos que Cortés también era una persona preparada, pues, ¿no? Eh, el que sí era un poco iletrado era Almagro, ¿no? Está donde averiguado. Pero bueno, es un libro muy interesante, yo lo recomiendo bastante, ¿no? Y aparte que es unos pocos autores que hace ciencia ficción, ¿no? En Open Space, que es un gran mérito, ¿no? Hay que leerlo, ¿no? Ahora, a modo de reflexión final, y después de haber dicho que tiene este libro, ¿no? Y hay dos cuestiones que me invitan a reflexionar. La primera de ellas es que Carlos Torres Paredes nos muestra que se puede usar como fuente temática la historia del Perú. Eso es un gran logro. Y segundo, este libro puede utilizarse para, ahora que estamos con en las escuelas, con las competencias transversales, ¿no? Donde la comunicación puede dialogar con ciencias sociales, con matemáticas, etcétera, pues este libro pues, sería muy bueno para un curso de historia, ¿no? Para entender la historia del Perú, ¿no? A un modo escolar y invitar al escolar, lector a profundizar más en ello, ¿no? Como yo lo hice. Eso sería toda esta razón de este libro, que la verdad me ha gustado mucho. No, tampoco me ha gustado tanto, no es hay mejores libros, ¿no? Lo siento. Perdón por estar honesto, pero me ha gustado, me ha gustado leerlo. Te voy a recomendarlo, sí, lo recomendaría como una lectura, ¿no? Para los alumnos de repente, o para alguien interesado en el tema, ¿no? Eso sería todo. Nos vemos en la siguiente reseña. Gracias.